Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a tu curso de inglés English Fluency Program. En esta ocasión vamos a entrar a lo que es la estructura fundamental de la oración, entonces ponte cómodo, cómoda y vamos a empezar. Este es el capítulo de Fundamental Order of the Sentence, sujeto, verbo y predicado, el orden fundamental de la oración. Estamos hablando del orden correcto de la oración. En inglés ese orden estándar o fundamental es sujeto, verbo y predicado, el cual incluye objetos directos e indirectos, cómo, dónde, cuándo, por qué, etc. Es un idioma con un orden más fijo que el español. En español tenemos más flexibilidad para variar esta estructura o estos órdenes. Ahorita les enseño unos ejemplos. En el inglés no. Esto significa que en inglés tienen las palabras posiciones claras dentro de la oración. Esto hace que el inglés dependa menos de terminaciones de las palabras para indicar estas relaciones gramaticales entre elementos de la oración. Como terminaciones como le, te, por ejemplo, darle, ponerte, entre otras más. Usualmente se considera y se enseña que el predicado incluye también los verbos. Sin embargo, en mi experiencia de lo que he enseñado es más fácil entender la gramática si separas. A mí me gusta separar los verbos del predicado, aunque es un estándar tenerlos juntos. Un pequeño diagrama de colores, sujeto rojo, verbo verde y predicado azul. Entonces el español es más flexible gracias al uso de terminaciones, lo que indica esta función gramatical de la oración. En español podemos decir Juan compró un libro, pero también podemos decir un libro compró Juan. Esto significa lo mismo, Juan es quien compra el libro. Sin embargo, en inglés, si haces esos cambios, no significa lo mismo que en español. John bought a book. John o Juan, usualmente se traducen, pero John, Juan. En este primer caso, sí significa John compró un libro, Juan compró un libro. Sin embargo, si lo volteamos, o sea, es decir, el azul, a book, lo ponemos al inicio de la oración en inglés, a book bought John, ya no tiene el mismo significado. En este caso sí cambia. Un libro compró a John. Entonces no es lo mismo. Tenemos a lo mejor por el español la mala costumbre de querer mover las cosas, pero en inglés no puedes hacer eso, lo cual a la vez es bueno porque hay una estructura más rígida y es una estructura o una regla más simple que aprenderte. En cambio, cuando alguien de habla inglesa quiere aprender español, le cuestan mucho este tipo de cambios o este tipo de permisiones que tiene el idioma. Entonces, eso es una de las curiosidades, vaya. Ahora, elementos clave del orden de la oración en inglés. Sujeto es quien realiza la acción, son nouns o pronouns. Verbos, las acciones que se están realizando. Predicado, el predicado, como les digo, se rompe en subpartes. Tiene objeto directo e indirecto. El objeto directo es a quién recibe la acción, qué o quién recibe la acción, porque puede ser una cosa o una persona, un noun. Objeto indirecto, a quién o para quién se realiza la acción, es decir, quién recibe indirectamente, por eso es objeto indirecto, ¿no? En la frase, yo compro flores para Andrea, que compro flores, es lo que directamente hace el verbo o donde recae la acción del verbo. Para Andrea, pues indirectamente está involucrada en de quién son las flores, para quién son. También incluye adverbios o frases, que es el cuándo, dónde, cómo o por qué ocurre algo. Hay otros elementos, ahorita no nos la vamos a complicar, estos son los principales o los más importantes que debes de aprender al inicio para poder dominar la estructura de la oración. Bueno, ahora un ejemplo en inglés. Mary gave John a gift yesterday at the party. Vamos a ver qué onda. El sujeto es Mary, es quien hace la acción principal. Verbo gave, dio. ¿Qué dio? Dio un regalo, a gift. ¿A quién se lo dio? A John. Por eso el objeto directo es a gift. Y el indirecto es John, porque es a quien se le da el regalo.
Tenemos como complementos yesterday at the party, que es el cuándo y dónde. Yesterday, cuándo, dónde, at the party, en la fiesta. Un ejemplo equivalente al español, la misma frase. María le dio un regalo a Juan ayer en la fiesta. Naturalmente cambia un poco el orden, si se dan cuenta, entre el sujeto y el verbo. Tenemos una parte del predicado, o bueno, de los objetos, que es el le dio un regalo a Juan. En el español ocupamos mucho estas partículas, entonces por eso como que sin querer queriendo de todas maneras cambia la estructura de la oración. Ayer en la fiesta eso se queda igual. Ahora, esta misma oración se puede revolver un poquito más y tenemos a Juan le dio María un regalo en la fiesta de ayer. Lo importante es que se sigue entendiendo el qué hizo quién para quién, ¿no? No importa que yo mueva las cosas del lugar. Eso se puede hacer en el español. En el inglés no, porque si no tendremos un ejemplo como en el de acá arriba, ¿no? O sea, la cosa que queremos decir es que John compró un libro, pero si movemos el orden en inglés, se entiende que el libro compró a John y realmente no tiene sentido a menos que estemos hablando de un mundo de ficción donde los libros tengan vida. Pero pues sería muy, muy contextual. Entonces, si hiciéramos esos cambios hacia la y se va en inglés, no tendría sentido, ¿va? Entonces el español es más flexible, eso le da un poquillo más de sabor en ciertos aspectos, pero la ventaja del inglés es que te da esta, ¿cómo decirle? Es más directo, vaya, es más directo. Por eso se usa mucho como idioma de la ciencia, porque le da menos paso a los malentendidos, en la mayoría de los casos. Bueno, notas sobre objetos directos e indirectos. Y aquí tienen un resumen visual de lo que les acabo de decir. El orden de los objetos directos e indirectos en inglés es importante para la claridad y la corrección gramatical. El orden más común es que vayan justo después del verbo, es decir, aquí adelantito, esto moradito. Es lo más común. ¿Por qué es importante? Pues porque de esta manera es más fácil de entender. Si cambiamos el orden de la oración puede ser muy, muy confuso. Incluso en español hay veces en las que si mueves demasiado el objeto directo o indirecto, suena rarísimo, rarísimo. Entonces en inglés es más estricto que el objeto vaya justito después del verbo. Ejemplo, I buy flowers for María. ¿Qué compro? Flores. ¿Para quién? Para María. Entonces el objeto directo e indirecto están aquí, pegaditos al verbo, a la derechita. Ese es el orden natural. Usualmente si no tienes pronombres, el objeto directo va primero, ¿qué compro? Y el objeto indirecto, ¿a quién? ¿No? ¿Para quién? En cambio, cuando tenemos pronombres, ahí se hace un pequeño switch. Entonces la misma frase sería I buy her flowers. En el caso de que ya sepamos para quién son las flores, para María. Entonces, for María, her. I buy her flowers. Es un pequeño cambio que existe por ahí. Ahora el ejemplo sobre lo que les decía, ¿por qué no los aventamos hasta el final, los pronombres, digo, los objetos directos o indirectos? Porque se pierde en la oración qué se quiere decir. Muchas veces también se pierde en español. La frase sería I bought quietly in the park flowers yesterday because I love her for Maria. En español sería exactamente lo equivalente a decir yo compré quietamente en el parque flores ayer porque la amo mucho para María. Yesterday because I love her for Maria. Entonces, aún en español, a pesar de la flexibilidad que tiene el español naturalmente, sí es posible regarla en el orden y hacer la oración ininteligible y confusa, no sé, que no se entienda. Entonces también por eso hay que tener cuidado. Este es un ejemplo más elaborado. Justamente hay que tener cuidado con esta regla cuando hablamos de oraciones más largas, tanto en español como en inglés. Pero ejemplifica perfectamente en ambos idiomas porque los objetos van casi siempre
al ladito derecho del verbo enseguidita. Enseguidita del objeto indirecto, indirecto o directo, enseguidita del verbo. La oración tanto en español como en inglés no se entiende. El objeto flowers está separado del verbo, lo que dificulta la comprensión. Cuando usas tú o contra for es más el tú si estás enfatizando la dirección. Pero como queremos enfatizar para quién, sí, sí es el for. Aunque también podremos love her, her, for her, I bought her flowers. Pero bueno, es mejor for María para este ejemplo. Ahora, una herramienta que estoy seguro que te va a ayudar muchísimo para organizar tus oraciones. Se llama Introducing Your Training Wheels. Tabla para ordenar oraciones. Necesitas un esqueleto para ordenar las oraciones. La estructura de las oraciones es precisamente como el esqueleto o la fundación de un edificio. Proporciona la base sobre la cual vas a construir todo lo demás. Entonces vamos a conocer cuáles son los cimientos utilizando lo del sujeto, verbo y predicado. Y a medida que avancemos vamos a ver cómo entran otros elementos dentro del predicado. También cómo es que hay más que un solo, puede haber más que un solo verbo en la posición de verbos, pero se sigue respetando aún en oraciones o estructuras más avanzadas. Entonces, esta es la tablita, introduciendo tus tablas, tus rueditas de entrenamiento. Es muy útil esta tabla cuando se las enseño a mis alumnos, como que algo que les hace clic y se sienten con más confianza para empezar a escribir. Entonces, espero que te ayude bastante. Sigue la misma estructura, sujeto, verbo y predicado. Tenemos después del verbo los objetos directos e indirectos. Vamos a dejarlo en este orden. Ya habíamos visto que si usamos pronombre, esto se voltea, se cambia. Pero bueno, dejémoslo así. El predicado se rompe usualmente, muy comúnmente, en adverbios. Cómo, dónde, cuándo y por qué. Cómo pasó la cosa, dónde pasó la cosa, cuándo y la razón. Entonces tenemos algunos ejemplos. Tony empacó su maleta en silencio en su habitación anoche para evitar despertarnos. Tony packed his suitcase quietly in his room last night to avoid waking us up. La empacó quietamente, pues para evitar despertarnos. El auto chocó. El árbol, podemos poner más específicamente con el árbol. Con el árbol, con gran fuerza, sinónimo de con gran fuerza, pues fuertemente, ayer. Así de simple. Ali ate breakfast on the train this morning because she was running late. Ali comió el desayuno, o si lo juntas, desayunó. Nosotros tenemos un verbo que te junta todo esto. Desayunó en el tren esta mañana porque se le había hecho tarde. Was running late. Si lo tradujeras directo sería estaba corriendo tarde, pero pues, o sea, entendemos que si estás corriendo tarde es porque se te hizo tarde, entonces lo traduces más simple. Nosotros, ahora en español, lo mismo, nosotros no pudimos viajar como en el auto a Acapulco esta mañana debido al tráfico. Juan compró flores bonitas. Aquí me falta el para María. En el parque ayer porque la ama. Juan compró flores, es el mismo ejemplo. O sea, lleva el mismo orden, básicamente. Esta tabla la puedes empezar a usar conforme vayas aprendiendo diferentes adverbios, diferentes nouns, diferentes verbos y bueno, nombres, sujetos. A veces el sujeto puede ser algo, pues, no humano, un concepto. El amor, love, is, que es a beautiful thing. No tendría ninguno de estos colores. O, es pues más fácil, copio formato y vámonos. Así. Entonces el sujeto puede ser un noun diferente. Esta tabla yo te recomiendo que la imprimas, que la tengas a la mano para cuando hagas diferentes ejercicios o textos. Voy a procurar ponerte aquí. Pero es una herramienta muy interesante y muy útil. Lo que yo te recomendaría, y
ponle pausa y hazlo, es hacer 5 oraciones. No lo tengo como ejercicio aquí, pero piénsalas en español, escríbelas, usa la tabla para clasificarlas y después la traduces. Haz de 5 a 8. A veces se puede cambiar el orden de la oración para hacer un énfasis. A veces se puede aventar una parte del predicado, o sea, alguno de estos, al inicio y se une con una coma. Se puede enfatizar el objeto directo, el lugar, el tiempo, la manera o motivo. Y esto lo que hace es hacer un énfasis en esa cosa que estás cambiando, que estás mandando al inicio. Ejemplo, lo mandamos al inicio el objeto directo y nos queda, bueno, la oración normal sería I ate the cake, yo comí el pastel, pero como es parte del predicado, sí lo puedo mandar al inicio. The cake I ate. No puedo yo mandar el verbo al inicio, eso sí no, o sea, casi que sujeto y verbo siempre van pegados. Entonces eso no lo puedo hacer. Aquí el énfasis está en que se come, ¿no? I ate. The cake I ate. Para enfatizar que se comió. Vamos a enfatizar el lugar. I went to the park. ¿A dónde? Al parque. Puedo cambiar el parque como es predicado. Where? To the park, I went. Aquí se enfatiza hacia dónde, en el tiempo. I went to the park yesterday. Fue al parque ayer. Puedo enfatizar el tiempo. Yesterday I went to the park. La manera en cómo se sucede algo. She solved the problem quickly. Ella resolvió el problema rápidamente. Pues aquí enfatizamos quickly, ¿no? Quickly, she solved the problem. El motivo. I stay at home because I was sick. Because I was sick. Puedo llevar esto al inicio, la razón, ¿no? Because I was sick, I stay at home. ¿Cuándo hacemos esto? Pues depende del contexto, ¿no? Si están hablando de qué hicieron ayer tus amigos y te preguntan, ¿y tú? Pues puedes hacer la oración normal, ¿no? Como, I went to the park yesterday. O, como ya se estaba hablando de un contexto de tiempo, pues empiezas con yesterday. Yesterday I went to the park and walked my dogs and took a fresh breath air, no sé, lo que sea. Es cuando se hacen esos énfasis. Igual en las historias, digamos que estás contando una historia de terror escrita, ¿no? Entonces empiezas como con el lugar o el tiempo, ¿no? Era la madrugada de un octubre de... ¿Cuándo es el Día de Muertos? Siempre se me olvida. El 1 de noviembre. Estábamos en el panteón porque estaban las celebraciones. Entonces sí ves como que empieza todo con los lugares y los tiempos. eh, y estaban las celebraciones, pero de repente todo se transformó y realmente la gente no era gente, eran fantasmas, ¿no? Por dar un ejemplo tonto, pero es eso, es ahí donde también lo puedes ver. Bueno, entonces tenemos para terminar un ejercicio en el cual vamos a usar las tablas. Bueno, la tabla que te di de cómo ordenar la oración. También está aquí este esquema para que lo tengas, pero sí imprime la tabla, porfa. ¿Cuál es el ejercicio? Tenemos una oración desordenada en piecitas. Puedes buscar cada parte, el significado en español y ya después la armas en español y si quieres la traduces. Si ya tienes más vocabulario, pues puedes hacerlo directamente sin traducir. El chiste es ordenar esto para que siga este orden, ¿va? Entonces vamos a darle, bueno, aquí en el ejemplo, desordenado, movie, watch, yesterday, at the cinema, how, in a hurry. At the cinema se usa más movies, es lo que estaba viendo ahorita. El orden correcto sería I, verbo, watch, que vi, the movie, ¿cuándo? Yesterday, ¿dónde? At the movies, in a hurry. Realmente este in a hurry debe de ir acá. I watched the movie in a hurry yesterday at the movies. ¿Va? Y bueno, igual en español. Vamos a enviar esto al inicio. Todo bien, yo vi la película con prisa. Ya sí, está correcto. Bueno, ejercicio número 1. El sujeto es we. Run es el verbo. ¿Cómo? Quickly. ¿Dónde? To the park. In the morning. Corrimos. O nosotros corrimos rápidamente
al parque en la mañana. Mañana. Entonces, tiene el orden, sujeto, we, verbo, run, cómo corrimos, quickly. Aquí no hay objeto, realmente no siempre tiene que tener la oración todos los elementos. El chiste es que lo que tengas lo ordenes como debe de ser. Y ya sin problemas. In the morning. Listo. Todo bien. Ahora, you, the book, last week, at home, carefully. Entonces, you read. Leíste. Se escribe igual, pero se pronuncia diferente. En presente es read, en pasado es read, aunque se escribe igual su conjugación. ¿Qué leyó? El libro. ¿Cómo lo leyó? Carefully, detenidamente, cuidadosamente. Carefully. ¿Cuándo, no? Last. ¿Dónde? At the home. Last week. Ahora sí, ya. Está bien, está el orden. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Sale sobre sándwich. Órale, ya estás. Sara. Usualmente aquí cake made chocolate, pues el pastel no va a ser a Sara, pero Sara sí puede hacer un pastel, entonces a menos que fuera como Sara was made, the cake was made, el pastel fue hecho por Sara, voz pasiva, pero ahorita estoy procurando no hacerte voz pasiva, que voz pasiva es básicamente como fue hecho. Casi siempre es una frase, fue visto, es was y participio. Y sigue siendo pasado simple. Pero bueno, eso te lo enseño en pasado simple. Sara made. ¿Qué hizo? De cake. Pues aquí, ¿con qué lo hizo? ¿No? Indirectamente, with chocolate. Aquí es más objeto indirecto que how. Ok, entonces a veces podría parecer ambas, pero en este caso es más objeto directo porque el how usualmente viene siendo un adverbio. En este caso, with chocolate es un noun, entonces no es objeto. Bueno, with chocolate, in the kitchen. ¿Dónde? ¿Y cuándo? Entonces, esta sí la voy a colorear. Los objetos. De cake with chocolate. Ándale. ¿Dónde lo hizo mi comadre? ¿Y cuándo? Ayer. Ayer mismo lo cocinó. Y vamos a subrayar lo que viene siendo el sujeto y el verbo. Vámonos, recio. Eso es todo. Aquí, usualmente el I no va a ser objeto. Cuando es objeto es me. Entonces no se puede confundir. Aquí yo sé que empiezo con I. Movie saw last night with my friends at the theater. Está facilísima. Yo vi. ¿Qué vi? La película. With my friends. Objeto indirecto. At the theater last night. También theaters. Only in theaters. Entonces, estos son otra vez objeto directo e indirecto. ¿Quién? Pues yo. Yo soy el sujeto. El verbo be. Yo vi. Se me olvidó subrayar el da, que es parte de los objetos. ¿Dónde? At the theater. ¿Dónde mero? At the theater. ¿Cuándo? Anoche. Anoche, como dicen los regios. Desordenado de guitar. She played every day at the music school for an hour. Entonces, la guitarra no puede ser el sujeto, porque la guitarra no puede tocar, pero ella sí puede tocar la guitarra. Entonces, she played the guitar. Tenemos ¿dónde primero? At the music school.
Aquí tenemos dos tiempos, si se dan cuenta. ¿Cómo le haces cuando tienes dos tiempos o dos lugares a la vez en la misma oración? Vas del lugar más chico al más grande y de la unidad del tiempo más chica a la más grande. Entonces, ¿qué es más chico? ¿Una hora o un día? Pues una hora. For an hour. Que sigue entonces más grande que una hora, pues un día. Every day. Igual con los lugares, ¿no? I lived. Bueno, I sleep, duermo. In a bed. ¿Dónde duermes? Pues en un lugar, en una cama. En un apartamento. En, no sé, Querétaro. En México. México. In planet Earth. Entonces, si te das cuenta, es el lugar más chico, una cama, que es más grande que una cama, pero más chico que una ciudad, pues el apartamento o la casa. La ciudad, y pues que es más chico que una ciudad, pues, digo que es más grande que una ciudad, pues el país, ¿no? Entonces es del lugar más chico a más grande y pues más grande que un país, el planeta entero. Y una galaxia, así te puede decir, pero es solo para ejemplificar. Lo mismo con los tiempos. Entonces, tenemos dos tiempos, last night, every day, como every day I'm shuffling. Bueno, for an hour. ¿Dónde? Es en el teatro, carnal. Oh, me equivoqué. Ándale, en el teatro, carnal. At the music school. Aquí se me subrayó esta, pero no pasa nada, no pasa nada. Aquí le damos tranquis, tranquis. Tocó, es el verbo. Que tocó, pues es el objeto directo, no hay un indirecto. Un indirecto sería tocó guitarra para sus compañeros, ¿no? Y sí, y ahí está, resuelto el ejercicio. Si quieres, puedes usar la tabla. Ya te había dado los ejercicios aquí arriba. Puedes inventarte unas 5 o 10 frases. Hazlo. Y simplemente es para que te vayas acostumbrando, ¿no? Para que vayas viendo, oye, si tiene sentido, oye, si ayuda esto. Y sin más, no hay tanto tema. Muchas gracias por poner atención. Nos vemos en tu siguiente clase para empezar con la fase 3. Aquí ya nos vamos a ir por cada parte del lenguaje, con ejercicios y algunos conceptos clave de cada una. Muchas gracias. Nos vemos.